Se nos dice que en este circuito el interruptor ha estado abierto durante un largo tiempo y en t igual a 0 se cierra y que la carga inicial del condensador es 0, con lo que vamos a deducir que el siguiente circuito es una respuesta a estado 0. La letra A nos pide calcular la corriente que pasa por el capacitor y el voltaje que pasa por la resistencia de 20 kΩ. La B nos pide que si la fuente cambia este valor, obtener la corriente del capacitor por un tiempo mayor a 0. Y la C, bosquejar el gráfico de la corriente obtenida en B. Para obtener la corriente que pasa por el capacitor, lo que podemos hacer es hacer un cambio de fuente entre la fuente de corriente en paralelo con la resistencia, pasarlo a una fuente de voltaje que nos queda 150 volts en serie con la misma resistencia. Nos queda este circuito. Con esta resistencia están en serie y se pueden sumar y nos queda una resistencia equivalente de 50 kΩ. Luego hacemos otro cambio de fuente, nos devolvemos y nos queda una fuente de corriente de 3 mA en paralelo con la resistencia de 50 kΩ y en paralelo con el capacitor de 0,1 microfaradio. Luego, usando las leyes de Kirchhoff, podemos ver que las corrientes que salen del nodo va a ser igual a las que entran. Entonces nos queda que la corriente del capacitor más la corriente del resistor va a ser igual a la fuente de corriente que entra al nodo. Sabemos que la corriente del capacitor vale C por dB en dt, la corriente con la resistencia va a valer VR partido en R, pero se sabe que al ser en paralelo los dos voltajes valen lo mismo. Entonces reemplazamos VR, lo reemplazamos por el voltaje del capacitor y obtenemos esta siguiente ecuación. Es una ecuación diferencial que va a tener una solución homogénea y una solución particular. La solución homogénea va a ser esta, cada uno por e elevado a menos 200t, y la solución particular va a ser que vamos a encontrar que K2 va a valer 150. Luego, para encontrar el voltaje del capacitor, vamos a tener que la solución homogénea más la solución particular. Y usando la condición inicial que nos presentaron, que el voltaje del capacitor vale 0, antes del tiempo 0, encontramos que cada uno va a valer menos 150. Con eso llegamos que el voltaje del capacitor para un tiempo mayor a 0 va a valer este valor. Y para encontrar la corriente de ese capacitor, sabemos que la corriente del capacitor va a ser C por dB en dt. Derivamos la ecuación anterior y la multiplicamos por el valor del capacitor y llegamos a que la corriente que pasa por el capacitor va a ser 3 por e elevado a menos 200t miliamperios para un tiempo mayor a 0. Para calcular el voltaje del capacitor, hacemos leyes de corriente de Kirchhoff. Inicialmente sabíamos que la fuente de corriente entra a ese nodo va a ser igual a la que sale de ese nodo más la que sale de ese nodo. Entonces tenemos la corriente I sub t más la corriente del resistor. Lo que nos queda esta ecuación. Despejamos I sub r y llegamos a que es igual a 7,5 menos 3 por e elevado a 200t miliamperes. Entonces, para encontrar el voltaje de la resistencia, solamente hay que multiplicar el valor de la resistencia por la corriente. Y llegamos a que el voltaje de la resistencia va a valer esto. En la B, aplicamos el operador Z y llegamos a que la corriente que pasa por el capacitor va a ser esta, usando operador Z. Y el bosquejo correspondiente a esta solución encontrada va a ser esta. Se nos especifica que el voltaje del capacitor va a crecer hasta un 10% de su valor inicial en t igual a 600 milisegundos. Se nos pide encontrar la condición inicial del capacitor, la capacitancia C necesaria para obtener la respuesta señalada, la constante de tiempo tau del circuito en t mayor a 0, la expresión del voltaje del capacitor para un tiempo mayor a 0 y la energía acumulada en el capacitor entre tau y 6 tau. Para encontrar la condición inicial del capacitor, nos queda este circuito y haciendo uso de cambio de fuente podemos llegar a este siguiente circuito.
sabemos que el voltaje del capacitor va a ser igual al voltaje que hay en esta resistencia. Y haciendo uso de un divisor de voltaje, llegamos a que el voltaje inicial del capacitor va a valer 70 volts. Para encontrar la capacidad necesaria, nos queda el siguiente circuito que, como podemos ver, una respuesta de entrada a cero, ya que no hay fuente ni de voltaje ni de corriente. Y nos queda la siguiente ecuación, que va a ser el voltaje inicial, que va a dar 70 por E elevado a menos T partido en RC. Y sabemos que el voltaje va a crecer hasta el 10% de su valor inicial, o sea que nos va a quedar esto. Y en un tiempo de 600 milisegundos. Sabemos que la resistencia equivalente de este circuito va a valer 20 kilo ohms. Y haciendo reemplazo y usando logaritmo natural podemos llegar a que el valor de la capacitancia va a ser 1.3 por 10 elevado a menos 5 farads. Luego, para encontrar la constante de tiempo tau, va a ser la resistencia equivalente por el valor del capacitor. Nos va a quedar que tau va a valer 0,26 segundos. Para encontrar la expresión del voltaje del capacitor para un tiempo mayor a cero, hacemos uso de esta constante de tiempo y va a quedar que el voltaje del capacitor por un tiempo mayor a cero va a ser este siguiente valor. Luego, para encontrar la energía acumulada entre tau y 6 tau, reemplazamos tau en la ecuación característica y vamos a hallar que el voltaje en tau va a valer 25.75 volts, en 6 tau va a valer 0.17 volts. Y luego, para encontrar la energía acumulada usamos la ecuación que es un medio del valor del capacitor multiplicado por el voltaje final al cuadrado menos el voltaje inicial al cuadrado. Va a quedar lo siguiente y vamos a hallar que la energía acumulada va a ser la siguiente. Los interruptores en el circuito están sincronizados y que, o sea, que cuando este circuito en t igual a 0 se va a cerrar, este switch se va a abrir en t igual a 0. Se nos pide calcular las condiciones iniciales de los elementos capacitivos e inductivos, expresar la ecuación diferencial con respecto a la corriente del inductor para un tiempo mayor a 0, calcular el factor de amortiguamiento y la frecuencia de resonancia del circuito, y explicar cuál es el comportamiento de la respuesta de la corriente del inductor para un tiempo mayor a 0, calcular la corriente del inductor por un tiempo mayor a 0 y bosquejar la gráfica de la corriente en el inductor. Para encontrar las condiciones iniciales nos queda el siguiente circuito, ya que este switch ha estado abierto durante mucho tiempo y este ha estado cerrado. Nos quedan estos dos circuitos por separado y así podemos encontrar que el voltaje del capacitor, que se comporta como un circuito abierto, va a ser, la condición inicial del voltaje del capacitor va a ser 120 volts y la corriente del inductor, que es un cortocircuito, va a valer lo mismo que vale la fuente de corriente, que vale 60 mA. Para encontrar la expresión de la corriente del inductor, usamos el tiempo mayor a cero, los switches se intercambian y nos queda el siguiente circuito. Hacemos un cambio de fuente entre esta fuente de voltaje y esta resistencia, nos queda lo siguiente. Después estas dos nos va a quedar en paralelo y nos va a quedar el siguiente valor de resistencia equivalente, que va a ser 2,5 kilo ohms. Como están todos en paralelo, sabemos que los voltajes de cada elemento van a ser iguales. Y usando las leyes de Kirchhoff de corriente, llegamos a lo siguiente, que va a ser las corrientes que salen de este nodo, estas tres, va a ser igual a la fuente de corriente que entra al nodo, que vale eso. Haciendo uso de los valores de cada corriente, llegamos a lo siguiente. Sabiendo que los voltajes valen lo mismo y que el voltaje del inductor vale esto, llegamos a la siguiente expresión de corriente del inductor. Para encontrar el factor de amortiguamiento y la frecuencia de resonancia, sabemos que la corriente del inductor va a ser una solución homogénea monoparticular. La solución homogénea va a ser igual a 0 y nos queda lo siguiente.
Usando la ecuación característica, podemos encontrar el factor de amortiguamiento y la frecuencia de resonancia. Reemplazando los valores, nos queda que el factor de amortiguamiento va a valer 40 y la frecuencia de resonancia va a valer 50. Como la frecuencia de resonancia es mayor que el factor de amortiguamiento, el comportamiento, quiero decir que como es mayor la frecuencia de resonancia es mayor al factor de amortiguamiento, el comportamiento de la respuesta de la corriente del inductor va a ser inframortiguada. La solución de un caso inframortiguado es la siguiente. Sabemos que la solución particular va a ser igual a la fuente de corriente inicial, que vale esto. Derivando esta ecuación, nos queda lo siguiente, y hacemos uso de las condiciones iniciales encontradas, las cuales eran que la corriente inicial del inductor valía 60 mA y que el voltaje del capacitor vale 120 volts. Haciendo uso de que ya sabemos que los voltajes valen lo mismo, podemos llegar a que la derivada de la corriente del inductor va a valer 1,5 amperes. Haciendo uso de esas dos condiciones y reemplazando en las ecuaciones anteriores, vamos a decir que K va a valer esto, y K lo reemplazamos en la derivada de la ecuación anterior. Y llegamos a que el ángulo va a valer menos 79,695 grados. Reemplazando, encontramos que K vale 0,067. Reemplazando el valor de K y del ángulo en la ecuación anterior, llegamos a lo siguiente. Ese es el valor de la corriente del inductor para un tiempo mayor a cero. La corriente del inductor, vamos a hacer una aplicación de MATLAB. Aquí solamente hay que poner los datos que nos entrega nuestro circuito. 0,048 es lo que nos entrega la fuente de corriente. 0,6 es la condición inicial de la corriente del inductor. Y 120 volts era la condición inicial del voltaje del capacitor. Y aquí este programa nos entrega la gráfica de la corriente del inductor. Aquí podemos ver que en esta ecuación usan coseno y seno, ¿cierto? Pero en esta ecuación es lo mismo. Y podemos ver que si, por ejemplo, en un tiempo 0, en t igual 0, nos va a quedar el coseno de este ángulo multiplicado por 0,067 sumado a 0,048. Esto nos da 0,06. Y en este gráfico podemos ver que parte de ese valor, 0,06. Luego se estabiliza en 0,048. Y eso está bien, ya que es el valor de la fuente corriente y eso es lo que debería llegar.